Hola amigos, como hemos visto anteriormente el dominio y rango de una función, vamos a ver ahora el dominio y rango de una función cuadrática. Aquí la función cuadrática tiene la siguiente forma: f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde x, ¿qué era? Es la variable independiente, que es a la cual se le evalúa según el dominio de la función. F de x es la variable dependiente, es el valor que se obtiene al momento de evaluar la variable independiente x, mientras que a y b son coeficientes de la función. Y, ¿qué dijimos? El término que está sin la variable se conoce como término independiente, la cual puede existir en algunas ocasiones. La gráfica de esta función cuadrática llega a ser una parábola, pero vamos a ver cómo calcular el dominio y rango de esta función. Vamos a un ejemplo. F de x igual a x cuadrado más 2x más 3. Ahí tenemos una función cuadrática. Aquí no hay ninguna restricción. Como hemos visto en el video anterior, la función lineal no había ninguna restricción. La variable x puede tomar cualquier valor, positivo, negativo o el número 0. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales. Mientras que el recorrido o rango también se conoce, es diferente, es igual a... Primero, debemos calcular el vértice de la parábola. Que la parábola es la gráfica que se obtiene al evaluar la función. Para determinar los puntos del vértice de la parábola se aplica la siguiente fórmula: vértice es igual a menos b sobre 2a. Recuerden, aquí está b y aquí está a. Aquí es igual menos... ¿Cuánto vale b? B vale 2. Y esto sobre 2 por a. ¿Cuánto vale a? Recuerden, si aquí no hay ningún número junto a la variable, quiere decir que es el 1. Entonces 2 por 1. Y esto que nos da como resultado, nos da, al hacer la operación, tenemos como resultado menos 1. Entonces, ese es el valor que toma en x. Mientras que el valor que llega a ser en y es el siguiente: b, y, o sea, el vértice en el punto y es igual a... Reemplacemos el valor obtenido al inicio, que fue menos 1, en la función cuadrática. Entonces, en lugar de poner x cuadrado, pongamos menos 1 al cuadrado. Que sigue más 2. Pero ahora, ¿qué se hace? Se reemplaza el valor que obtuvimos en el vértice. Menos 1. Pero aquí está elevado a la 1, no se eleva al cuadrado. Y más 3. Pero aquí, ¿por qué no se reemplaza? Porque no está la variable independiente. Entonces, con esto que tenemos, entonces el valor de y del vértice es igual a menos 1 al cuadrado, 1. Más por menos, menos. Y 2 por 1, menos 2. Y más 3. Lo cual nos da 1 menos 2, menos 1. Más 3, 2. Entonces, el vértice de la parábola llega a ser... ¿Cuánto nos dio en x? Menos 1 en x y 2 en y, o sea, en el eje y me refiero. Entonces, como dijimos,
Si el coeficiente del término cuadrático, es decir, donde la variable independiente está elevado al cuadrado, es mayor que 0, o sea, es positivo, entonces la parábola tiene esa gráfica que parte del vértice y se dirige hacia el más infinito, a la parte de arriba del eje Y. Caso contrario, si es negativo, el coeficiente tiene esta dirección y se desplaza hacia abajo del eje Y, va hacia el menos infinito. Pero ¿qué pasa aquí? Dijimos que si no hay ningún número, quiere decir que es del 1, y como está sin el signo menos, entonces es 1 positivo. Y para hallar el rango, hagamos lo siguiente. El rango corresponde a las variables de la variable f de x o y también dijimos. Entonces, el rango es igual a... ¿Cómo? Corresponde a la variable y. Entonces, del vértice de la parábola, tomemos el valor de y. Porque en x vale menos 1 y en y nos dio 2. Entonces, y como es positivo, se dirige hacia el más infinito. Entonces, la respuesta llega a ser del 2, hasta el más infinito. Ya tenemos el dominio y rango de la función x cuadrada más 2x más 3. Que dijimos, el dominio son todos los números reales, porque la variable independiente x puede ser cualquier número real, positivo, negativo o el 0. Y el recorrido o rango también, como dijimos, llega a ser del 2 hacia el más infinito. ¿Por qué? Porque parte del vértice hacia el más infinito. Espero hayan entendido. En este momento vamos a elaborar una tabla de valores de la función cuadrática que vimos en este video. Vamos a hacerlo en la calculadora científica, como anteriormente lo habíamos hecho. Recuerden cómo se hacía. Vamos al botón donde dice Mode Setup. Presionamos. Ahí se encuentra la opción 7. Recuerden que es la tabla de valores. Entonces presionamos el botón del número 7. Y aquí pueden ver la función. Pero ¿cómo se escribía? Si queremos escribir la variable independiente x, vamos al botón alfa. Primero presionemos este botón. ¿Y dónde estaba la variable x? Aquí. Entonces presionemos este botón. ¿Pero qué dice? X al cuadrado. ¿Y dónde está elevado al cuadrado? Aquí, fíjense. Al cuadrado. Le sigue más 2x. Y así mismo. El botón alfa. Aquí en el paréntesis donde está la x. Y por último, el término independiente, que en este caso es el número 3. Más 3. Listo. Una vez escrita la función cuadrática, presionamos el botón igual. Recuerden, ¿desde qué número queríamos que comience? En el eje X, ustedes pueden poner cualquiera, pero en este ejemplo voy a poner que comience en menos 3. Igual. Y termine en 1. Igual. Y así mismo que vaya de 1 en 1. Y aquí tenemos la tabla de valores. Donde aquí está la variable independiente x. Y en base a esta variable tenemos el valor de la variable dependiente f de x o y. Si x vale menos 3, f de x nos da 6. Si x vale menos 2, f de x nos da 3. Y así tenemos muchos más valores. Por último, vamos a trazar la gráfica de la función cuadrática. ¿Cómo se hacía? Ubicando los puntos que obtuvimos en la tabla de valores hecha en la calculadora científica. Pero primero, ¿qué punto hallamos? Era el punto del vértice de la parábola, porque la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Dicho punto es el siguiente. El número que está antes de la coma es el que es del eje X, mientras que el que está después es el que se encuentra en el eje Y. Entonces,
Si x vale menos 1, entonces y nos da como resultado 2. Si x vale menos 3, y nos da 6. Y así continuamos con los demás puntos. Menos 2 en x, 3 en y, 0 en x, 3 en y, 1 en x, 6 en y. Y como dije, el punto menos 1, 2 es el vértice de la parábola. Y vamos a ver la gráfica que resulta. Pueden ver, ahí está la parábola. El vértice mencionado se encuentra aquí. ¿Y qué sucedía? Que el dominio puede ser cualquier número real. Pero el recorrido o rango, que también dijimos que se conoce, va de 2. Tomen en cuenta el número del eje Y, en este caso del 2, y va hasta el más infinito. Tiene un número infinito de valores en Y. Por eso va de 2 hacia el más infinito. Y aquí se encuentra la parábola, la gráfica de la función cuadrática. Fue agradable ver cómo se realiza. Cuídense.